En la voluntad de Dios siempre. Pasemos a la segunda charla en torno a la verdad en este retiro de Semana Santa del 2025. Todo en torno a la verdad, es decir, a Jesús, porque Él es la verdad. Qué importante es conocer la verdad. Como lo decíamos y lo repetiré sin cansancio, si no conocemos la verdad, no es verdad que conocemos a Jesús, que conocemos a Dios. Y recordemos siempre, y también volveré una y otra vez sobre ese punto, la verdad esencial, el misterio central de la fe, el misterio de la Santísima Trinidad. El numeral 234 del Catecismo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Así que si no conocemos la verdad, no conocemos este misterio de la Santísima Trinidad, no conoceremos realmente cómo son las cosas a Dios en sí mismo, y todos los demás misterios de nuestra fe, todas las demás enseñanzas, todas las demás verdades de fe, no estando fundamentadas en la esencia, en la Trinidad misma, no podremos entenderlas como son realmente. Y eso es lo que tanto sucede, bueno, ha sucedido siempre, pero hoy por hoy es como nunca. La tiniebla, el reino de la mentira es impresionante, al punto que lo que es verdad quieren decir y dogmatizar que es mentira, y quieren imponer la mentira como la verdad. Es el reino de Satanás. Satanás quiere ser adorado como Dios. Ese misterio de la Trinidad siempre, simple y sencillo. Dios es amor, amor infinito, eterno, amor omnipotente, amor santísimo, amor omnisapiente. Cada día más debemos entender la inmensidad de ese amor, la inmensidad de su omnipotencia, de su sabiduría. Porque sólo vislumbrando la inmensidad de Dios, entenderemos la inmensidad, la belleza, la profundidad de los diferentes misterios de nuestra santa religión. Ahora quiero tocar un tema que es el que más nos atañe en torno a los escritos de Luisa, el reino de la divina voluntad. Para esto quiero leer un párrafo de un capítulo del volumen 12, que tiene fecha enero 29 de 1919. Quiero empezar por este párrafo. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, primero debía dar a conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto mi obrar,
por eso voy manifestándome poco a poco. Bueno, se trata pues entonces, repito, hablar de la verdad. El misterio de nuestra salvación, el misterio de la divina voluntad, el misterio de Dios en sí mismo. Ese misterio se nos es revelado en Jesús. Jesús mismo es la revelación del Padre. Y leamos lo que dice el número 102 del Catecismo de la Iglesia, un numeral que también con frecuencia menciono y que me parece fenomenal, sublime. Dice así: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Fíjense, una frase tan corta pero tan profunda. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su verbo, Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Escuchar, conocer la palabra de Dios es conocer a Jesús. Dice, en quien Él se da a conocer en plenitud. Y luego toma, en el mismo catecismo, en el mismo numeral, una cita de San Agustín que dice: recordad que es una misma palabra de Dios que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Muy bello, estas palabras, no necesita sílabas. Ustedes saben que las palabras las dividimos en sílabas, ¿verdad? Pues Dios no, el verbo del Padre no, porque es en una sola palabra, lo dice todo y no le falta nada, y lo que sea que diga es completo, se revela totalmente, se da totalmente. Ahí es donde sucede esa generación eterna. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. El Padre, cuando ama su acto único, en un solo acto, es capaz de generar al Verbo exactamente igual en todo, Dios de Dios, igual a Él. Y ese verbo es el que toma carne para dársenos a conocer, para darnos a conocer quién es Dios. Pero en su sabiduría infinita, Dios se nos va dando a conocer gradualmente, debido a nuestra pequeñez, a nuestras limitaciones, porque en su sabiduría infinita, así es como hizo todo. Creó el tiempo, para que en el tiempo se fuera como desplegando este conocimiento, empezando, por así decir, con el alfabeto, con las vocales, para luego ir juntando las letras, formando palabras, y luego las palabras que formen oraciones, hasta entender mejor todo. Dios se da a conocer gradualmente, así como nacemos, todo es gradual, todo es un progreso, un proceso. El niño es concebido
y poco a poco va creciendo, se va formando su cuerpo, en su momento también su mente, sus capacidades. Ahora, en el párrafo pequeño que yo leí decía: primero debía dar a conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. Jesús primero nos da a conocer por fuera lo que Él hizo desde que se encarnó en el seno de María, su vida, cómo la vivió, qué hizo, qué dijo, y finalmente su pasión, muerte y resurrección. En sus palabras, nosotros debemos ir descubriendo lo que está en su interior, como cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, conociendo las palabras de Jesús, nosotros podríamos entrar a comprender el corazón de Jesús. Conociendo todo su obrar externo, todo la extensión de todas las palabras que Él dijo, de todas las obras que hizo, que también nos hablan, esos diferentes gestos nos hablan. Por ejemplo, cuando camina sobre las aguas, como cuando para en seco la tormenta. Ahí vemos su omnipotencia. Cuando resucita a los muertos, vemos su omnipotencia, vemos su misericordia. Nos va revelando quién es Él, quién es Dios y quién es el Padre Celestial. Pero todavía más y más, en la medida en que vamos conociendo mejor y correctamente, de acuerdo a la verdad, sin tergiversar la verdad, vamos conociendo a Dios en sí mismo. Entonces vamos entendiendo lo que la divinidad hizo en la humanidad de Cristo. Es decir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las obras del hombre Dios las vamos conociendo y nos van revelando a Dios en sí mismo. Pero precisamente aquí hay algo muy importante: el misterio de la Sacrosanta Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Para entender incluso lo que hizo externamente, hay que entender quién es Dios. Y al mismo tiempo, viendo lo que hizo, vamos entendiendo quién es Dios. Por ejemplo, viendo toda la creación, si yo creo, y qué importante este factor de la fe, si yo creo que toda la creación fue creada por Dios, y me pongo a contemplarla, la inmensidad de la creación, la belleza, la armonía, en todos sus aspectos, desde las infinitas estrellas y galaxias que muchas veces menciono, porque me parece algo extraordinario, hasta ver una flor, ver a un niño, ver la arena del mar. Todo es grandioso. Son obras, como suelo decir también, son obras tamaño Dios. Entonces yo, viendo la creación, voy entendiendo mejor la omnipotencia de Dios. Y pensaba yo hace un momento, mientras estaba yo meditando en todo esto que les voy a decir y que les estoy diciendo, yo pensaba es que todo lo que sea que podemos imaginarnos de la inmensidad de Dios, de su omnipotencia,
es todavía demasiado poco, porque somos todavía demasiado pequeños para entender, para vislumbrar. Solo pensemos en la distancia que hay entre un niño que está aprendiendo a leer y un hombre que ya tiene varios doctorados, digámoslo así. Es decir, la distancia de conocimiento es enorme. Ahora, la mayoría de nosotros que nos decimos católicos, y espero que lo seamos, lo que llegamos a conocer es como si estuviéramos apenas en preescolar. Si nos comparamos con los santos, y más si nos comparamos con Luisa, por ejemplo, con la Santísima Virgen María, la distancia es enorme. E incluso la distancia entre la Santísima Virgen María y Jesús es también infinita. Es decir, todas estas comparaciones, todo esto nos va dando a conocer, nos va haciendo como vislumbrar la profundidad, la inmensidad de Dios y por lo tanto también de todos los misterios divinos, la profundidad de su voluntad, de lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer obras dignas de Dios, obras tamaño Dios. Y si no entendemos quién es Dios, no podremos entender nada. Ya con solo ver lo que hizo su humanidad es grandioso, es increíble. Tan es así que hay tantos y tantos hoy por hoy que no creen, porque además ni siquiera llegan a conocer bien lo que hizo y vivió Jesús. Es una cosa inmensa, es una cosa fantástica, grandiosa, y cada palabra, cada enseñanza, y todo es tergiversarlo, todo es querer adaptar, reducir a Jesús como si fuera cualquier hombre, y a veces ni siquiera eso. En cambio, en la medida en que vamos conociendo su humanidad, pasamos a conocer la divinidad, lo que hizo Dios, lo que vino a hacer, hermanos. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre. ¿Qué vino a hacer? Muchas veces lo he dicho, para salvarnos, todo lo que tenía que hacer era, hombre, tú te mueres, se te aparece, te muestra tu pecado, te muestra el infierno que mereces, y si tú te arrepientes te salva, y listo. Pero para el amor de Dios, para su inmensidad, su sabiduría, misericordia, etc., no era suficiente. Él quería llegar al extremo de los extremos, porque así es Él. Él es amor, y no puede no querer llegar al extremo. Quiere darse totalmente. Quiere llevarnos a aquello que meditábamos en la charla anterior. Quiere que seamos transformados en aquello que recibimos. Pero quiere que nos dispongamos, que queramos, que lo dejemos. Ahora bien, continuando con el mismo capítulo, pero un poco antes, Jesús le dice a Luisa, esto es para entender su voluntad, qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se propone. Le dice, hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia, el orden divino, el orden establecido por Dios con una sabiduría infinita. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. Sobre esto encontramos varios capítulos en los escritos de Luisa, pero me parece que este nos va a ayudar. En los primeros 2000 lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida sobre la tierra.
en la que manifesté mi humanidad. Fíjense bien, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. A través de la humanidad se llegaba a ver hasta cierto punto la divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. Fíjense bien, habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Imagínense, si toda esta confusión, estas tinieblas es solo preparación, ¿cómo será lo que viene? Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en la tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación manifestando lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Esto es lo que Jesús nos está dando a conocer. Lo que Dios, la divinidad, Dios, el verbo Dios, hacía en la humanidad de Cristo. Hubo un momento en que Jesús, recuerden, en la transfiguración, dejó salir los rayos de su divinidad. Y Pedro, Juan y Santiago, San Pedro, San Juan y Santiago, vieron aquello. Vieron cómo incluso Moisés y Elías estaban hablando con él para empezar a vislumbrar y para que quedara luego por escrito e intentáramos entrar en el misterio de la divinidad. ¿Qué hacía Dios, Jesús, Dios, en su interior mientras caminaba con nosotros? ¿En qué pensaba? ¿Cuáles eran sus oraciones? ¿Cuál era su relación interior? Pongámonos a pensar nosotros, ¿qué hacemos todo el día en nuestro interior? Fuera de tanto perder el tiempo pensando en tonterías. Jesús, Dios, se ponía a perder el tiempo, a no hacer nada en su interior. Y añade Jesús, mi amor quiere desahogarse y quiere dar a conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Aquí hago un pequeño paréntesis que me viene a la mente. Hombre, ¿y qué tiene todo esto que ver con la pasión de Jesús? Porque es que la pasión principal de Jesús, lo que Él
sufrió toda su vida en su interior, demasiado poco conocido, apenas un poco a través de el huerto de Getsemaní, fue ese deseo enorme que llegaba a hacerlo sudar sangre, de dar a conocer quién es Dios. Miren, es que mi papá es fantástico, vengan a mí, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados. No temáis, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros su reino. Y todo en Jesús era atraernos al Padre, llevarnos al Padre, darnos a conocer al Padre, a quien Él le llamaba papacito, papito, Abba, Padre. Por eso es que en las traducciones ponen esa palabra para que entendamos que cómo llamaba Jesús al Padre y cómo debiéramos nosotros ser con eso. El dolor de ver que su Padre no era amado como merecía ser amado. Eso, ¿quién habla de esa pasión, de ese dolor de Jesús? Está muy bien de todo lo que se ha llegado a conocer hasta el momento, de cómo por cada pecado Él sufrió. Muy bien, claro que sí. Tenemos todo el reloj de la pasión que nos habla de eso, pero allá en el fondo, en su esencia, era el dolor de ver que su Padre no era amado como merecía ser amado. Él que veía con una claridad perfectísima, divina, el infinito amor del Padre por cada uno de nosotros, la voluntad del Padre de ese amor, lo que el Padre quería hacer en cada uno de nosotros, lo que quería darnos a cada uno de nosotros, una obra tamaño Dios, y que no lo dejemos. Eso era para Él una verdadera pasión. Esa fue la primera y la más fuerte de la pasión de Jesús. Lo demás fue secundario. No por eso lo hizo sufrir menos, sino que, viendo todo lo que sufrió, debiéramos entender que si la pasión que más lo hizo sufrir fue el ver que su Padre no era amado, imaginémonos cuánto le dolió, cuánto habrá sufrido. Un poquito lo vemos, por ejemplo, la Santísima Virgen, conociendo que su Hijo era Dios, al verlo rechazado, al verlo no amado, al verlo abandonado, y luego verlo crucificado, ¿qué no habrá sufrido la Virgen María? Ya ella empezó a sufrir, más allá de esa pasión externa, una pasión en su corazón, que es a donde tenemos que ir entrando nosotros. Y volviendo a donde nos quedamos, he aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar su inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar a donde quiera. Repitamos esto porque entendamos, asumamos esta voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Penetrar dentro de mi voluntad, abrazar su inmensidad, abrazar la inmensidad de Dios mismo. Multiplicarse conmigo. Pensemos en cómo se multiplica Jesús en cada Eucaristía. Pues bien, nosotros multiplicarnos con Él. Aprender. Quiere dárnoslo a conocer para luego vivirlo. Penetrar donde quiera, aún estando en la tierra. Penetrar en el cielo y en los corazones. Abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún. Ven, esto es lo que es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Esto es conocer a Dios.
Y todo lo que no nos deje conocer la verdad es la pasión, es el dolor. Qué dolor que esto no se conozca, qué dolor que nosotros todavía no terminemos de entenderlo, de profundizarlo, de vivirlo, de amarlo, de suspirarlo, de impetrarlo. Hacer nuestro el dolor de Jesús mismo, de la Virgen, de Luisa. Y añade Jesús, esto no es conocido aún tanto, que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Repito, no a pocos parecerá extraño, es decir, a muchos, y me atrevo a decir a la mayoría. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino manifestando ahora una verdad y luego otra de lo que es vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. La repetición. Por una parte, estar hasta donde podemos y hacerlo bien, dando a conocer la divina voluntad. Por otra parte, estar leyéndola, meditándola, vivir en torno a este maravilloso misterio. Yo todavía no toqué muchos por quién sabe cuántas razones. Se ponen a picar aquí, a picar allá, porque pareciera que no es suficiente lo que tenemos en estos escritos. Lo que sucede es que como no lo comprenden, como lo leen y a veces quedan en blanco lo mismo o no sienten bonito, entonces se van a buscar otras cosas donde poder sentir algo al menos. Por eso hace falta ese negarse a sí mismo, morir a nuestra voluntad, morir a lo que queremos para querer solo lo que Dios quiere. Y se lo dice Jesús a Luisa en varios lugares y en el reloj de la pasión, en las reflexiones y prácticas, lo dice. Renunciar incluso a ese gusto en las cosas santas. Y renunciar significa que sí, a veces vamos a sentir muy bien, pero cuando no sintamos nada, que es la mayoría de las veces, no importa seguir adelante. Ejemplo nos ha dado Luisa que casi en todos los capítulos habla de la privación. No nos sintamos extrañados de sentirnos privados de cualquier sensibilidad. Más bien, demos gracias a Dios. Y sigue Jesús diciéndole, ahora bien, el primer eslabón que unió el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad, fundida con mi divinidad, nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre de parte de las criaturas una gloria divina y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor, el beso del querer eterno. Esto aquí es muy importante. Ven, estamos conociendo la verdad. La divinidad, Jesús, Dios, en su interior, obraba como Dios. Eso es una de esas herejías que es antiquísima, pero que cada vez parece que reina más. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y querer separar que a veces era hombre, a veces era Dios, pero que no siempre, y eso es un error gravísimo, ¿no?
Él siempre fue Dios y siempre obraba como el Dios que es. Su humanidad, perfecta humanidad, que también tenía una voluntad humana, estaba siempre fundida en la voluntad divina, por lo que todos sus actos eran humano-divinos, siempre. Todo lo que hizo Jesús era humano-divino. Por tanto, todos los actos humanos de Jesús adquirían un valor divino. Pero para el amor de la divinidad, el amor de Dios, lo que Él quería era que todos los actos de todas las criaturas fueran también divinos. Eso es lo que es propio de Dios. Querer dar todo en todo momento. Por eso, en esa oración también, al final de su vida, en el Evangelio de San Juan lo dice: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Hermanos, pensemos, Dios quería que llegáramos al más alto grado de unión con Dios posible, más no se podía, porque Dios, Jesús, lo pidió todo, y lo que sea que Jesús le pidió al Padre es un hecho, se convierte prácticamente en una profecía. Eso va a suceder en quien crea en Él, porque así lo dice. Entonces, todos los actos de las criaturas los hacía suyos, porque como el Dios que es podía, tenía todo el poder para hacerlos propios, y así poder darle al Padre la gloria, el amor, la adoración, que todos los hombres de todos los tiempos debíamos haberle dado en cada acto. Y por lo tanto, darle valor a cada acto de cada hombre, un valor divino. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos. Vean, todos los actos que se hubiesen hecho si el hombre no hubiese pecado. Todos los actos que el hombre hubiera hecho en la voluntad de Dios si no hubiese pecado. Todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos. Los mismos actos buenos pero mal hechos. Todos los actos buenos hechos por los hombres, pero que no los hicieron bien o no fueron completos, no fueron divinizados, no tenían una intención divina. Y yo hacía los no hechos y rehacía los mal hechos. Y aquí no lo dice, pero igual en tantos capítulos lo vemos que dice: y reparaba todos los actos mal hechos, ya no los actos buenos mal hechos, sino ahora todos los actos malos hechos por las criaturas. Todo lo reparó, todo, no hubo nada que se le escapó. Añade entonces Jesús ahora: estos actos no hechos y hechos solo por mí. Fíjense bien, esto es muy bello, muy bello. Estos actos no hechos y hechos solo por mí, es decir, todos los actos que todos los hombres debíamos haber hecho y que no hicimos, pero que Jesús sí hizo, y por tanto el Padre recibió la gloria de todos los actos de todos los hombres de todos los tiempos, como si todos hubiésemos vivido siempre en la voluntad de Dios, como si nunca hubiese habido el pecado. Pero entonces están esos actos que Jesús los hizo por nosotros y dice: están suspendidos en mi querer y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer
y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Ahí está. Nos está mostrando cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere. Y la pasión de Jesús es esa. Allá en el fondo es ver todo el bien que Él hizo. Infinitas gracias, gracias divinas, es que yo ya no sé ni cómo decirlo. No tengo palabras para decir las gracias infinitas, de valor infinito, que Dios alcanzó para cada uno y que están suspendidas porque no hay quien las quiera recibir, no hay quien se disponga a recibirlas. Un ejemplo muy pobre, demasiado pobre, pero para un poquito imaginarnos, piensa lo que tú quisieras darle a tu hijo, a tu hija, y que tienes el poder de hacerlo y de dárselo, y que tu hijo lo rechace, te ignore, y que prefiera estar viviendo en la calle enfermo, mejor dicho, en la más grande miseria, y que tú quieres sacarlo de esa miseria y él no quiera. ¿Cuál no sería tu dolor? Se te rompe el corazón. Ahora, piensa lo que te duele eso. Ahora, ahí empecemos a pensar la pasión de Jesús. Todos estos actos hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Y entonces le dice a Luisa, por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. Este es el punto, repetir los actos de Jesús. Por eso nos dio el reloj de la pasión, por eso nos dio tantas oraciones que Luisa escribe, para que aprendamos a decir las mismas oraciones, tengamos la misma voluntad, la misma intención, el mismo propósito. De lo contrario, por esta parte mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria. Es decir, si no hago todo esto, empezando por ti, Luisa, mi amor no podría desahogarse. ¿Con quién? No recibiría gloria de parte de las criaturas, la gloria que Él merece, una gloria divina, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, que es, al final de cuentas, hacia donde Dios nos lleva, al orden, a la finalidad para la cual fuimos creados por Dios. La perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer, sería como si hubiese derramado toda mi sangre, sufrido tanto, y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno. Y por tanto, en ninguno habría tenido mis frutos la gloria de la redención. De hecho, ¿ven? ¿Qué tal que Jesús hubiese venido y nadie se enteró? Y hubiese muerto y sufrido una pasión, pero nadie se enteró de nada. ¿En dónde estaríamos? Perdidos. El conocimiento de la verdad. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí. Meditemos, profundicemos, pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Luisa, a San José, a San Aníbal, pidámosle que nos ayuden a disponernos y a profundizar en estos misterios de amor, en este misterio de la pasión
de la verdad.